Segunda de Reyes, capítulo 11. Principio y fin del reinado de Atalía en Judá. Al ver que había muerto su hijo Ocasías, Atalía, su madre, decidió asesinar a toda la descendencia del rey. Mientras se daba muerte a todos los hijos del rey, Joseaba, hija del rey Joram y hermana de Ocasías, ocultó discretamente a uno de ellos. Joás, hijo de Ocasías, metió al niño junto con su nodriza en el dormitorio. Así pudo esconderlo de Atalía, quien no le dio muerte. Estuvo escondido 6 años junto con Joseaba en la casa de Yahvé, mientras Atalía reinaba en el país. El séptimo año, el sacerdote Joiada mandó a buscar a los oficiales de los carios y de la guardia. Los hizo entrar a donde él estaba en la casa de Yahvé e hizo con ellos un pacto. Después de haberlo hecho jurar en la casa de Yahvé, les mostró al hijo del rey. Luego les dijo: ustedes van a hacer esto, una tercera parte de ustedes, los que están de guardia. El día sábado vigilarán el palacio real. Otra tercera parte se pondrá en la puerta de fundación y otra en la puerta que está frente a los guardias. Se irán turnando en la guardia de la casa. 2 secciones de ustedes, es decir, acaben, todos los que acaben su guardia el día sábado, vigilarán el templo de Yahvé alrededor del rey. Formarán un círculo alrededor del rey, cada cual con su arma en la mano, y si alguien trata de traspasar su formación, lo matarán. Estarán constantemente al lado del rey. Los sacerdotes hicieron todo lo que les había mandado el sacerdote Joiada. Cada cual tomó a sus hombres, a los que comenzaban su guardia el día sábado y a los que lo terminaban, y se juntaron alrededor del sacerdote Joiada. El sacerdote les pasó a los oficiales las lanzas y escudos del rey David, que se guardaban en la casa de Yahvé. Los guardias se pusieron en sus puestos con sus armas en la mano cada uno, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, rodeando el altar y la casa. Entonces el sacerdote pidió al hijo del rey que se acercara y le puso la corona y los brazaletes reales. Lo proclamaron rey y lo consagraron. Todo el mundo aplaudía y gritaba: ¡Viva el rey! Al oír los gritos del pueblo, Atalía se dirigió hacia el tumulto que había en la casa de Yahvé, y allí vio que el rey estaba de pie en el estrado, como era costumbre. Los jefes y los que tocaban la trompeta rodeaban al rey, y todo el pueblo estaba de fiesta, y tocaban la trompeta. Entonces Atalías rasgó sus vestidos y exclamó: traición, traición. El sacerdote Joiada dio esta orden a los oficiales: sáquenla del templo, y si alguien está de su parte, mátenlo con la espada. Pues el sacerdote pensaba: no hay que darle muerte dentro de la casa de Yahvé. La apresaron y la llevaron por el camino que conduce a la entrada de los caballos hasta el palacio real. Allí le dieron muerte. Joiada hizo un pacto entre Yahvé, el rey y el pueblo, para que todo el pueblo se portara realmente como el pueblo de Yahvé. Todo el pueblo fue a la casa de Baal y la demolieron. Rompieron los altares y las estelas y a Matán,
el sacerdote de Baal. Lo mataron delante de los altares. El sacerdote puso guardia a la casa de Yahvé, y llevando consigo a los oficiales y a los carios, a los guardias y a todo el pueblo, pidió al rey que bajara desde la casa de Yahvé al palacio real por el camino de la puerta de la guardia, y allí se sentó en el trono real. Toda la población del país estaba de fiesta, y la ciudad había recuperado la paz. Atalía había sido ejecutada a espada en el palacio real. Capítulo 12. El reinado de Joás en Judá. Joás llegó a ser rey a la edad de 7 años. Era el 7º año del reinado de Jehú. Reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Tibia y era de Beersabá. Joás hizo lo que agrada a Yahvé todo el tiempo que estuvo bajo la tutela del sacerdote Joiada. Pero no desaparecieron los altos lugares, y el pueblo siguió sacrificando y quemando incienso en los altares, en los altos lugares. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero que llegue a la casa de Yahvé, tanto el de los impuestos personales como el que provenga de las ofrendas voluntarias para la casa, lo recibirá cada sacerdote de la persona que se dirige a él. Después lo utilizarán para reparar la casa donde sea necesario. Pues bien, el año 23º del reinado de Joás, los sacerdotes todavía no habían hecho las reparaciones de la casa. El rey Joás llamó entonces al sacerdote Joiada y a los demás sacerdotes, y les dijo: ¿por qué no han hecho las reparaciones de la casa? En adelante ustedes no les recibirán más el dinero a la gente, sino que lo destinarán para la reparación del templo. Los sacerdotes aceptaron no recibir más ese dinero y de no tener más su cargo la reparación del templo. El sacerdote Joiada tomó después una caja y mandó hacerle un hoyo en la tapa. La puso al lado del altar, a la derecha de la entrada de la casa de Yahvé. Los sacerdotes que custodiaban la puerta de la casa depositaron en ella todo el dinero que se traía a la casa de Yahvé. Cuando veían que no cabía más dinero en la caja, venían al sacerdote del rey y el sumo sacerdote para recolectar y contar el dinero que había en la casa de Yahvé. Después de haberlo contado, se lo pasaban a los que estaban haciendo el trabajo y a los encargados de la manutención de la casa de Yahvé. Los invertían en los carpinteros y en las obras que trabajaban en la casa de Yahvé, en los albañiles y en los picadreros, y también en la compra de la madera y de las piedras talladas para hacer las reparaciones del templo de Yahvé. En una palabra, lo gastaban en todas las reparaciones que eran necesarias en la casa de Yahvé. Con el dinero que se aportaba a la casa de Yahvé no se hacían ni palanganas de plata, ni cuchillos, ni vasijas, ni trompetas, ni ningún otro objeto de oro o plata para la casa de Yahvé, sino que se lo entregaban a los que estaban haciendo el trabajo, que lo empleaban en hacer reparaciones de la casa de Yahvé. No se podía No se pedía cuenta a los hombres a quienes se pasaba el dinero para pagar a los trabajadores, porque eran hombres honrados. Únicamente no era destinado al templo de Yahvé, sino que era para los sacerdotes, el dinero de los sacrificios por el pecado y de los sacrificios en reparación de algo. Fue en ese tiempo cuando Hazael, rey de Aram, subió para atacar a Gat.
y apoderarse de ella. Hazael quería atacar a Jerusalén, pero Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos que habían sido consagrados por Josafat, Joram y Ocasías, sus antecesores, reyes de Judá. Tomó también todo lo que él había dedicado, todo el oro que había en los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real, y se lo mandó a Hazael, rey de Aram. Este se alejó de Jerusalén. El resto de los hechos de Joás, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Los sacerdotes, los servidores de Joás, tramaron una conspiración para asesinarlo en Bet Milo. Allí le dieron muerte Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer. Lo enterraron junto a sus padres en la ciudad de David. En su lugar reinó Amasías, su hijo. Reinado de Joás en Israel. Capítulo 13. El año 23º del reinado de Joás, hijo de Ocasías, de Judá, pasó a ser rey en Samaria. Joás, hijo de Jehú, reinó 17 años en Israel. Hizo lo que desagrada a Yahvé e imitó el pecado al que Jeroboam, hijo de Nabat, había arrastrado a Israel. No se apartó de él. Yahvé se enojó con los israelitas y lo entregó en manos de Hazael, rey de Aram, y de Bet-Hadad, hijo de Hazael, durante mucho tiempo. Joás suplicó a Yahvé, y éste lo escuchó, porque había visto hasta qué punto el rey de Aram oprimía a los israelitas. Por eso Yahvé dio un Salvador a Israel. Los israelitas lograron liberarse de la opresión de Aram y morar de nuevo en sus tiendas, tal como en el pasado. Pero no se apartaron de los pecados a los que la casa de Jeroboam había arrastrado a Israel, sino que muy por el contrario, siguió en pie hasta el poste sagrado de Samaria. De todo su ejército, solo le quedaron a Joahaz 50 soldados de caballería, 10 carros y 10.000 soldados de infantería, pues el rey de Aram lo había aplastado y reducido a polvo. El resto de los hechos de Joahaz, lo que hizo y su valentía, todo esto está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás se acostó con sus padres y lo enterraron en Samaria. En su lugar reinó Joás, su hijo. Reinado de Joás en Israel. El año 37º del reinado de Joás de Judá. Y Joás, hijo de Joahaz, llegó a ser rey de Samaria. Reinó 6 años en Israel. Hizo lo que no le gusta a Yahvé, y no se apartó del pecado a que había arrastrado a Israel Jeroboam, hijo de Nabat. Muy por el contrario, el resto de los hechos de Joahaz, todo lo que hizo y la valentía con que luchó con Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás se acostó con sus padres y se sentó en el trono de Jeroboam. Enterraron a Joás en Samaria junto con los reyes de Israel. La muerte de Eliseo. Eliseo estaba muy mal de salud por la enfermedad que lo llevó a la muerte. Joás, rey de Israel, bajó donde él y lloró: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo le respondió: toma un arco y flechas. Joás fue pues a tomar un arco y flechas. Eliseo dijo al rey de Israel: toma tu arco con las manos. Lo hizo
Eliseo puso sus manos sobre las del rey. Luego dijo: abre la ventana del lado este. La abrió Eliseo. Añadió: dispara. Disparó. Eliseo dijo entonces: flecha de la victoria de Yahvé, flecha de la victoria de Harán. Derrotarás a Harán en Afet hasta que no quede nadie. Enseguida le dijo: junta las flechas. Las juntó Eliseo. Eliseo dijo al rey de Israel: golpea el suelo. Y el rey lo golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el hombre de Dios se enojó con el rey y dijo: tenías que haber golpeado 5, 6 o 6 veces. Así habrías derrotado a Harán hasta que no quedara nadie. Pero ahora solo derrotarás a Harán 3 veces. Murió Eliseo y lo enterraron. Bandas de moabitas incursionaban cada año en el país. Y sucedió que una persona que llevaban a enterrar a un difunto divisaron a una de esas bandas. Depositaron entonces al muerto en la tumba de Eliseo y se pusieron a salvo. Cuando el hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió inmediatamente, se puso de pie. Hazael, rey de Aram, había oprimido a los israelitas durante todo el reinado de Joahaz, pero después Yahvé los perdonó y tuvo compasión de ellos. Se volvió hacia ellos a causa de la alianza que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos. Todavía no los había echado lejos. Hazael, rey de Aram, murió y en su lugar reinó Ben-Hadad, su hijo. Entonces Joás arrebató a Ben-Hadad las ciudades que su padre Hazael había quitado a Joachaz, padre de Joás. Durante esa guerra Joás lo derrotó 3 veces y reconquistó las ciudades de Israel. Capítulo 14. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar el 10º año de Joás, hijo de Joachaz, rey de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 29 años en Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, pero no como su padre David. De todos modos, se portó como su padre Joás. Los altos lugares no desaparecieron, y el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos lugares. En cuanto a Amasías, fue dueño de la situación en su reino, condenó a muerte a sus servidores que habían dado muerte a su padre, pero no condenó a muerte a los hijos de los asesinos, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Yahvé en efecto dio este mandato: los padres no serán condenados a muerte por los hijos, ni estos por sus padres, sino que cada cual será condenado a muerte por sus propios pecados. Amasías derrotó a los adomitas en el valle de la Sal. Se apoderó de la Meseta a costa de un duro combate. Le dio el nombre de Yoctel, el que lleva hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joachaz, hijo de Jehú, rey de Israel. Ven a pelear conmigo, le decía Joás, rey de Israel. Mandó a decir a Amasías, rey de Judá: el espino del Líbano. Mandó a decir al cedro del Líbano: da tu hija a mi hijo como esposa. Pero el animal salvaje del Líbano pasó y arrasó con el espino. Venciste a Edom y estás orgulloso de ello. Muy bien, ufánate y quédate en casa. ¿Para qué vas a entrar a la desgracia y la muerte sobre ti y sobre Judá?
Pero Amasías no le hizo caso. Entonces Joás, rey de Israel, avanzó y se enfrentaron en Bet-Sames, que está en Judá. Judá fue derrotado por Israel y todos huyeron a sus tiendas. Joás, rey de Israel, tomó prisionero a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocasías, en Bet-Semet, y se lo llevó a Jerusalén. Demolió la muralla de Jerusalén en más de 100 metros, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Se apoderó de todo el oro y la plata, de todos los objetos que habían en la casa de Yahvé, en el tesoro del palacio real, como también de los rehenes, y regresó después a Samaria. El resto de los hechos de Joab y lo que hizo, su valentía, la manera como combatió con Amasías, rey de Judá, todo eso está escrito en el libro de Crónicas de los reyes de Israel. Joás se acostó con sus padres y lo enterraron en Samaria junto a los reyes de Israel. En su lugar reinó Jeroboam, su hijo. Después de la muerte de Joás, hijo de Joahaz, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió aún 15 años. El resto de los hechos de Amasías está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo una conspiración en su contra en Jerusalén y tuvo que huir a Laquis, pero lo persiguieron hasta allá y murió en esa ciudad. Lo trajeron de vuelta a caballo y lo enterraron en Jerusalén, junto a sus padres, en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá fue donde Azarías, que no tenía más que 16 años, y lo proclamaron rey de sus padres, en lugar de su padre Amasías. Reconstruyó Elat y se la devolvió a Judá después que su padre fue a acostarse con sus padres. Reinado de Jeroboam segundo en Israel. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, pasó a ser rey en Samaria. Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, reinó 41 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, y no se apartó de los pecados a que Jeroboam, hijo de Nabat, había arrastrado a Israel. Fue él quien restableció las fronteras de Israel, desde la entrada de Hammat hasta el mar de Arabá, tal como Yahvé Dios de Israel lo había dicho por boca de su servidor, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Hefer. Es que Yahvé había visto la misérrima situación de Israel. Ya no había nadie, ni esclavo ni hombre libre, capaz de ayudar a Israel. Yahvé no había decidido todavía borrar el nombre de Israel debajo de los cielos, y lo libró por la mano de Jeroboam, hijo de Joás. El resto de los hechos de Jeroboam, todo lo que hizo, y su valentía, la manera como luchó y reconquistó Damasco y Hamat para Israel, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam se acostó con sus padres y lo enterraron en Samaria, junto a los reyes de Israel. En su lugar reinó Zacarías, su hijo. Reinado de Azarías en Judá. Capítulo 15. Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, comenzó a reinar el año 27 de Jeroboam, rey de Israel. Tenía 16 años cuando subió al trono y reinó 52 años en Jerusalén.
Su madre se llamaba Ecolías y era de Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho su padre Amasías. Los altos lugares, sin embargo, no desaparecieron, y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos lugares. Yahvé castigó al rey, quien fue leproso hasta su muerte y tuvo que vivir en una casa aislada. Yotán, el hijo del rey, era el administrador del palacio y gobernaba a la población del país. El resto de los hechos de Azarías, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Azarías se acostó con sus padres y lo enterraron junto a su padre en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Yotán. Los últimos reyes de Israel. El año 38 de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, pasó a ser rey de Israel en Samaria por 6 meses. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados que habían arrastrado a Israel Jeroboam, hijo de Nabat. Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él, lo asesinó en Gibleam y fue rey en su lugar. El resto de los hechos de Zacarías está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Yahvé había dicho a Jehú: tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la cuarta generación, y eso fue lo que sucedió. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar el año 39 de Osías, rey de Judá. Reinó solo un mes en Samaria. Menahem, hijo de Gadí, subió desde Tirsa y entró en Samaria, donde asesinó a Salum, hijo de Jabes. Después de eso pasó a ser rey en su lugar. El resto de los hechos de Salum y la manera como conspiró está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Después Menahem castigó a Tapúa y a todos sus habitantes, como también a todo su territorio desde Tirsa, porque no le había abierto las puertas, y a todas las mujeres embarazadas les abrió el vientre. Menahem, hijo de Gadí, comenzó a reinar en Israel desde Samaria el año 39 de Azarías, rey de Judá. Reinó 10 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, y no se apartó de los pecados que habían arrastrado a Israel Jeroboam, hijo de Nabat, en su tiempo. Ul, rey de Asur, invadió el país de Menahem. Le dio 1000 talentos de plata para que lo proporcionara ayuda y afirmara el poder real en sus manos. Menahem recaudó este dinero en todo Israel. Todos los nobles tuvieron que entregar 50 monedas de plata por persona para dárselas al rey de Asur. Después de eso, el rey de Asur abandonó el país y se volvió. El resto de los hechos de Menahem, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Menahem se acostó con sus padres, y en su lugar reinó su hijo Pekahía, hijo de Menahem, empezó a reinar en Israel desde Samaria el año 50 de Azarías, rey de Judá. Su reinado duró 2 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, y no se apartó de los pecados a que Jeroboam, hijo de Nabat, había arrastrado a Israel.
hijo de Remalías, su escudero, conspiró contra él y lo asesinó en Samaria, en la torre de palacio real. Había contratado a 50 hombres de Galaad para asesinar al rey y reinar en su lugar. El resto de todos los hechos de Pekahía y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Pekah, hijo de Remalías, comenzó a reinar en Samaria el año 52 de Azarías, rey de Judá, y reinó 20 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, y no se apartó de los pecados que habían arrastrado a Israel Jeroboam, hijo de Nabat. En tiempos de Pekah, rey de Israel, Teglat Palesar, rey de Asur, se apoderó de Iyón, de Abed Bet-Macá, de Hamac, de Cades, de Hazor, de Galad y de Galilea, de todo el territorio de Neftalí, y deportó a Sur a sus habitantes. Oseas, hijo de Elá, tramó entonces una conspiración contra Pekah, hijo de Remalías, lo asesinó y reinó en su lugar el año 20 de Jotán, hijo de Osías. El resto de los hechos de Pekah y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Reinado de Jotán en Judá. Jotán, hijo de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar el segundo año de Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusá y era hija de Sadoc. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho su padre Osías, solo que no desaparecieron los altos lugares. El pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos lugares. Él fue quien construyó la puerta alta del templo de Yahvé. El resto de los hechos de Joatán, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días Yahvé comenzó a lanzar contra Judá a Razón, rey de Aram, y a Pekah, hijo de Remalías. Jotán se acostó con sus padres y lo enterraron junto a estos en la ciudad de David, su antepasado, y en su lugar reinó su hijo. Palabra del Señor.